Hola nuevamente y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión voy a continuar con el curso de LaTeX, que lo tengo abandonado hace más o menos unos 3 meses, ya que lamentablemente no he tenido tiempo para grabar un video de este curso. En compensación, en este video lo que pretendo hacer es explicarles cómo construir un documento LaTeX de tipo artículo. Es decir, después de ver este video estarán en capacidad de escribir un documento y entender su estructura, tanto en el preámbulo como en el cuerpo del documento, al menos de una forma muy básica, para que a partir de acá ya puedan seguir profundizando en cualquier otra cosa que deseen agregar al documento. Entonces, dicho eso, lo que toca tener en cuenta es que este video es solamente una guía y en videos posteriores me detendré de forma más específica en cada uno de los detalles que permiten escribir documentos no solo de tipo artículo, sino también de otros tipos. Entonces, pues pasemos ahora a mi computador. Listo, ya estoy acá en la pantalla de mi computador. En esta ocasión he abierto un terminal. Estoy en la carpeta de LaTeX, que está, digamos, en un subdirectorio de programas LaTeX. Para que se hagan una idea un poco más gráfica de eso, pues estoy acá, o sea, estoy acá en el navegador de archivos, donde tengo un archivito que se llama artículo.tex, y acá tengo una imagen que se llama imagen.png. La idea en este caso, pues, es escribir un artículo. Para eso voy a ir acá al terminal y voy a ejecutar un comando que se llama vim, que es el editor de textos que yo uso. Entonces voy a colocar vim artículo.text, voy a abrir el artículo y he escrito primero esto de acá. Como se dan cuenta, acá dice document class article, begin document, end document, y dice acá, este es mi primer documento. Si se fijan acá en la carpeta, no hay ningún documento, pero si yo, por ejemplo, compilo, en este caso, si ustedes quieren compilar, una forma de hacerlo es de esta manera. Colocarían, digamos, abren un terminal y colocan pdf latex y colocan artículo.text. Le dan enter y se compila. Una vez que se ha compilado, si listos los documentos, acá podemos ver que ya han aparecido varios documentos producto de la compilación, entre ellos un artículo.pdf. Ese artículo.pdf pues lo podemos ver también acá. Entonces voy a abrirlo. Entonces acá dice, este es mi primer documento. Entonces, para que lo puedan compilar es de esa manera. De ahora en adelante no lo voy a compilar así, ya que como yo estoy usando vim, tengo un pequeño atajo de teclado que se encarga de indicarle al LaTeX que me compile el documento. Entonces, por ejemplo, si lo hago así, me aparece acá el documento. Acá no es relevante qué teclas estoy usando para compilar el documento, ya que pues eso uno lo puede personalizar a gusto y yo no creo que todos estén usando vim. La mayoría lo tendría que hacer con Visual Studio Code, como indiqué la vez pasada, o con TextMaker, donde simplemente pues bastaría con presionar un botón. Ahora, sigamos con esto de acá. Acá tengo el documento. Todo documento tiene que empezar con la instrucción document class article. Hay varios tipos de documentos como book o report, y luego el cuerpo del documento va entre begin document y end document. Todo lo que esté entre begin document y end document es cuerpo del documento que va a aparecer acá, y acá arriba se escribe el preámbulo antes de begin document. Entonces, por ejemplo, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que yo acá he colocado article, pero yo puedo colocarle, digamos, acá entre paréntesis cuadrados, puedo colocarle otras instrucciones. Por ejemplo, digamos, letter paper, o sea, digamos que sea un papel tamaño carta. Otra cosa, le puedo colocar, por ejemplo, que la letra tenga tamaño de 12 puntos. Y entonces así sería pues mi instrucción inicial. Esto en principio no me va a alterar mi documento, porque pues por defecto, digamos, no he escrito nada más, quizás el tamaño de la letra. Una vez que tengo eso, voy a usar otro pequeño paquete, que este no es obligatorio usarlo, pero se llama, digamos, use package, y acá voy a colocar, digamos, show frame, y compilo
Este paquete lo que hace es mostrarme estas líneas que están acá. Eso es más o menos para poder yo guiarme y ver dónde se va a escribir mi documento, mi texto en el papel. Entonces yo lo que puedo ver es que este cuadro que está acá es donde se va a escribir el texto. Acá arriba va a estar el encabezado, por abajo el pie de página, y acá LaTeX tiene una parte especial para escribir notas de margen. Ahora, ¿qué pasa? Que si ustedes notan acá, pues lo que se puede observar es que los márgenes son muy grandes. Y si vamos a imprimir esto y quizás no queremos desperdiciar papel, pues necesitamos personalizar estos márgenes. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Hay un paquete que se llama paquete Geometry. Entonces, digamos, en esta parte de acá, yo voy a simplemente copiarlo de otro lado. Vamos a ver, permítanme un momento. Y lo voy a pegar acá. Entonces ya tengo acá Use Package Geometry. Y acá lo que pueden notar es lo siguiente. Yo indico con esta instrucción que se va a usar un paquete, que el paquete se llama Geometry. Esto va entre llaves. Y entre paréntesis cuadrados van las opciones que yo voy a activar de ese paquete. En este caso lo que configura este paquete son como márgenes, por ejemplo, o anchos de ciertos parámetros del documento. Por ejemplo, acá le digo que arriba quiero un margen de 2 centímetros, un margen izquierdo de 4, derecho de 4, margen en la parte inferior de 1.5. Si tengo doble columna, la separación de las columnas de 0.5 centímetros, y margin par, que es el ancho de las notas de margen, o sea, este ancho de acá, que sea un ancho de 3 centímetros. Si se dan cuenta, acá he colocado margen izquierdo y derecho de 4, y el margin par lo coloco de 3, pues para que la nota de margen quede dentro del margen como tal. Entonces, si yo, por ejemplo, compilo eso, pueden ver que ahora ya cambió. Voy a generar ahora un documento de 2 páginas para mostrarles algo. Para hacer un documento de 2 páginas, por ejemplo, yo puedo colocar acá ya en el cuerpo del documento una instrucción que se llama New Page, digamos acá, y voy a colocar, digamos acá, una instrucción como esta es la segunda página. O sea, esto es equivalente al salto de línea que se hace, digamos, en Word, el salto de página, perdón, que se hace en Word. Y lo que me genera es una nueva página, como se pueden dar cuenta. Ahora, lo que pueden notar acá, y para eso era que generé esta segunda página, es que las notas de margen me están quedando siempre a la derecha. ¿Eso qué quiere decir? Que esta forma, como está diseñado el documento de tipo artículo en LaTeX, sirve para escribir las páginas a una sola cara. Ya que pues si yo lo imprimiera esto y lo cosiera, pues algunas notas de margen quedarían grapadas y no se notarían bien, ya que pues esta página estaría al reverso de esta. Entonces, para yo poder controlar eso, ya que en el tipo artículo se tiene esa desventaja, pues yo lo que puedo colocar acá es una instrucción que es subsite, que en este caso lo que está indicando acá pues es básicamente esto: 2 lados, o sea que se va a imprimir a doble cara. Y eso lo que hace es ahora que las notas de margen en las páginas impares aparezcan a la derecha y en las páginas pares aparezcan a la izquierda. Esto lo pueden hacer al gusto, digamos, de ustedes. Otra cosa más, digamos, que vamos a tener en cuenta es lo siguiente. Voy a escribir un párrafo. Para eso, para escribir este párrafo, digamos acá, voy a colocar, digamos, no sé, voy a copiar esto y lo voy a pegar un montón de veces. Voy a dar un enter acá y voy a pegar esto un montón de veces. Acá quiero que noten algo importante. Primero voy a quitarle este espacio y voy a compilar nuevamente mi documento. Entonces voy acá a la primera página y lo que pueden notar es lo siguiente, que yo he dado acá un enter, pero no se nota la separación de los párrafos. ¿Por qué? Porque para que LaTeX distinga que hay una separación entre párrafos, tengo que dar un espacio entre párrafo y párrafo. Si no, a pesar de que haya un salto de línea indicado en el, digamos, editor de texto, pues lo va a detectar como si fuera un solo párrafo y no va a reconocer el salto de línea. Entonces ahora, por ejemplo, si compilo nuevamente, lo que puedo notar ahora es que sí hay un salto en este caso o una diferencia entre los párrafos. Pero hay otros detalles, digamos, que toca tener en cuenta. Por ejemplo,
Acá vemos que cada párrafo está indentado respecto a donde empieza la segunda línea. ¿Cómo yo puedo solucionar eso? Porque pues en particular a mí no me gusta que esté así el documento. Otra cosa más que tenemos que notar es que entre este párrafo y este párrafo hay un espacio muy pequeño. Yo quisiera que se distingan mejor los párrafos. Entonces, ¿qué es lo que yo podría hacer? Hay otras dos instrucciones que voy a pegar en la parte de arriba, acá, que son estas: Parident y Partskip. Parident lo que hace es hacer un ¿cómo podríamos llamarle? Que el identado sea de 0 puntos, o sea que esta letra se mueva acá al inicio. Y Partskip lo que me define es el ancho o la lucecita, el ancho de la lucecita que se va a ver entre párrafo y párrafo. Entonces, por ejemplo, si yo compilo esto, pues me aparece los párrafos acá y ya esté separado, digamos, un poco más cada párrafo. Eso es por un lado. Otra cosa que les tengo que indicar es lo siguiente, que en LaTeX hay ciertos caracteres especiales. Por ejemplo, si yo escribo porcentaje, el porcentaje me sirve para hacer comentarios. ¿Qué quiere decir eso? Que LaTeX al momento de compilar no va a ejecutar el porcentaje. ¿Eso qué quiere decir? Para ser un poco más específico, si yo por ejemplo acá quiero escribir un porcentaje, digamos, yo veo acá 1, 2, 3, 4 porcentajes, o por ejemplo, no sé, que quisiera escribir 100%, le doy así y compilo, acá me aparece solamente el 100. Hay muchos otros caracteres especiales que seguramente los voy a dejar por acá en pantalla. Para que esos caracteres aparezcan, lo único que yo tengo que hacer es colocarle una barra diagonal, digamos así. Compilo nuevamente y ahora sí me aparece el porcentaje, es decir, aquellos caracteres que LaTeX los detecta como caracteres especiales para que puedan aparecer en su forma, digamos, de carácter, pues toca colocarles la barra diagonal para que LaTeX entienda que yo quiero que me pintes el porcentaje y no que lo interpretes como un comentario. Es básicamente eso. Otra cosa que tengo que tener en cuenta acá, bueno, acá es que las tildes no se pintan de forma normal. ¿Por qué? Por ejemplo, voy a escribir acá, digamos, una palabra con tilde. Digamos árbol. Escribo árbol y compilo. Y acá vemos que árbol, voy a agrandar esto un poquito más, digamos a un 125. Acá veo que árbol está con tilde. Sí funcionó. Qué curioso. Quizás sea por la versión de LaTeX. En la que yo usaba no funcionaba eso antes. ¿Por qué? Porque la forma de agregar una tilde era más o menos así. Backslash es apóstrofe a r bol. Y si compilo, me parece tildado. Bueno, acá he escrito mal árbol y sería así. Y aparece tildado. Entonces, acá lo que me refiero, digamos, es a lo siguiente. Si a ustedes no les, digamos, al momento de colocar una tilde, por algún motivo no les reconoce la tilde, para que tilden palabras es así. Y algo que se pueden estar preguntando, bueno, sí, pero es que escribir eso para cada tilde es un poco cansón. Entonces, ¿yo qué puedo hacer para que LaTeX entienda dónde estoy colocando tildes? Pues lo que se puede hacer es usar otros paquetes. Esos paquetes los voy a pegar también acá para explicarles en qué consiste cada uno de esos paquetes. Y voy a pegarlos. Son idiomas de paquetes, digamos, de fuentes y codificación del documento. Entonces acá lo que tenemos es use package Spanish, porque pues vamos a escribir en español, si no simplemente no colocan Spanish, ya que por defecto LaTeX pues es para escribir en inglés. Y acá coloco es-no decimal dot. Y esto de acá es básicamente porque cuando uno escribe en español, el separador decimal de los números decimales es una coma y no un punto. Esto, si quieren, no lo coloquen. Yo lo coloco porque a mí me gusta separar los números con puntos. Así escribe en español. Sé que técnicamente eso es una falta de ortografía, pero me parece un poco feo separarlo por coma, más que todo por costumbre. O sea, este paquete es para indicar el idioma del documento. El otro paquete, que es UTF-8 input.tec,
Esto de acá es para que se puedan reconocer las tildes. Es decir, si las tildes no les aparecen cuando tildan, ese paquete lo que va a hacer es que se puedan reconocer los caracteres, digamos, especiales como con tildes, digamos, como este de acá, el de árbol. ¿Sí? Eso es lo que hace ese paquete. ¿Qué otra cosa más? T1 Fontec. T1 Fontec también es un paquete de codificación de caracteres, pero va más enfocado, como me parece, a la salida de los caracteres, es decir, a cómo el PDF va a interpretar esos caracteres. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo copio un párrafo, si yo veo, por ejemplo, que árbol está tildado, si yo lo copio y lo pego en otro lado, va a aparecer como una A tildada y no como cualquier otra cosa, porque a veces sucede que en un documento PDF copian una palabra que lleva tilde y específicamente el carácter que tiene tilde, al pegarlo en el otro documento, no aparece con tilde, sino aparece con otra cosita rara. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, con esto ya estamos en capacidad de controlar la codificación de nuestros caracteres. Luego de eso, hay otra cosa que toca tener en cuenta, y es que la estructura del documento de LaTeX, por ejemplo, acá, de momento no tiene título ni nada. Entonces, lo que yo puedo hacer para que mi documento tenga título y poderle, digamos, asignar ciertas, digamos, propiedades como título, autor, la fecha en que lo escribí, yo puedo escribir acá, por ejemplo, esto que está aquí. Vamos a pegar esto acá. Y acá tendría título del documento, mi primer artículo. Compilo. Y vamos a ver qué pasa acá. No aparece. ¿Por qué no aparece? No sé por qué me sorprendo, sí. Pues lo que seguía era decirles que para que aparezca tengo que colocar la instrucción make title. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si ahora compilo, en la parte de arriba ya aparece esto. Voy a hacerlo un poquito más pequeño, digamos, como voy a darle un fit width, ¿qué es esto? Fit width, para que vean que ahora aparece el título del documento en la parte superior, el autor y la fecha. Si uno, por ejemplo, no coloca la fecha, o sea, si acá yo comento la fecha, lo que va a aparecer es la fecha en el formato de acuerdo al idioma que hayan elegido. Si quieren que aparezca, digamos, la fecha o lo que ustedes deseen ahí, simplemente pues escriben entre llaves la fecha. Si no quieren que aparezca fecha, escriben dates, pero en la parte de ahí lo dejan vacío. Y pues eso es lo que les quería mostrar en cuanto al título del documento. Otra cosa más, un artículo tiene resumen. Entonces eso se coloca con la instrucción begin abstract y end abstract. Entonces voy a darle acá un enter y voy a colocar acá, por ejemplo, este es el resumen del documento. Voy a, digamos, copiar esto y voy a pegarlo también muchas veces. Listo. Compilo otra vez y ven que aparece acá el resumen. El resumen por defecto aparece un poquito indentado a la primera letra, pero si se dan cuenta, el tamaño de la letra es un poco más pequeño que esto de acá, para indicar, digamos, que es un resumen. Otra cosa más que tienen que tener en cuenta acá, no les he explicado, yo acá añadí un paquete adicional, que es el paquete matpaso. Eso lo que ocasiona es que la fuente cambie. Existen muchos otros paquetes además de matpaso, yo lo uso porque me parece bonito, pero si yo, por ejemplo, comento este paquete, entonces LaTeX usa la fuente que tiene por defecto, que es un poco menos gruesa, por decirlo de algún modo, y pues a mí me gusta la del paquete matpaso. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues ya tenemos nuestro documento LaTeX. Voy a hacer, por ejemplo, por acá otra cosa, no sé, digamos, este párrafo lo voy a pegar en la segunda página también, para que tenga como un poco más de contenido. Entonces tengo acá el párrafo con más contenido, y lo siguiente que les voy a enseñar, digamos, es a colocar títulos, subtítulos a un documento. En este caso, los títulos, subtítulos, capítulos dependen mucho de el tipo de documento.
ya que tienen una jerarquía. Por ejemplo, pues un título va arriba, digamos, tiene mayor jerarquía que un subtítulo, un capítulo tiene más jerarquía que una sección y así sucesivamente. En el caso del artículo, la jerarquía más alta es la sección, es decir, un artículo no puede tener capítulos, solamente puede tener secciones, subsecciones y así sucesivamente. Por acá les debe aparecer como una listita de la jerarquía para un artículo. Si uno ya tiene otro tipo de documento como un reporte o un libro, pues ahí sí ya tiene otros tipos de jerarquías en los títulos. Acá entonces para colocar, digamos, un título, entonces colocaría section y colocaría, no sé, primera sección. Y aparece primera sección. Si yo quisiera, por ejemplo, acá hacer una subsección, entonces colocaría simplemente subsection y colocaría acá, esta es una subsección. Compilo y me sale así. Ven que la numeración LaTeX lo hace de forma automática, entonces no hay problema si yo, por ejemplo, en algún momento añado una sección arriba, no tengo que modificar numeración abajo de forma manual, ya que LaTeX lo va a hacer de forma automática. Si yo, por ejemplo, acá en la parte de abajo digo, bueno, entonces yo quiero que acá empiece otra sección, digamos, nueva sección. Compilo, aparece nueva sección, pero digo, uy no, pero la nueva sección era acá arriba. Entonces yo coloco acá section y coloco acá, digamos, bla bla, que se llame así. Y aparece la sección bla bla y luego acá. Y ven que los números cambiaron automáticamente. Ahora esta es la 2 y esta es la 3, porque el LaTeX internamente al compilar reconoce esos parámetros. Por eso es que LaTeX, digamos, es un poco más bonito que trabajar en un editor de textos convencional, ya que a pesar de que su curva de aprendizaje es un poco más lenta, los documentos quedan un poco más estilizados. ¿Qué otra cosa más les puedo mostrar acá? Por ejemplo, yo he colocado en esta parte el paquete showFrame para mostrarles, digamos, las partes que tiene este documento. Entonces vamos a aprender dos cosas. Primero, a colocar una nota de margen y luego a colocar una nota de pie de página. Entonces, ¿cómo se coloca una nota de margen? En esta parte de acá voy a hacerlo, digamos, acá en la primera sección, como al final de la primera sección. Entonces yo voy a decir, no, entonces acá colocamos una nota de margen que sea margin par y coloco acá, esta es mi primera nota de margen. Compilo y me aparece acá. Si se dan cuenta, aparece ahí. Luego, por ejemplo, me aparece acá un hbox. Cuando les aparezca esto, significa que quizás tienen que hacer un poco más grande a esto de acá. Supongo que es por el salto de línea que está haciendo, digamos, lo que dice primera. Entonces vamos a quitarle, digamos, algunas cosas para que vean que es por eso. Esta es una nota. Compilo. Y ahora no aparece porque no hay ningún salto de línea. No tanto un salto de línea, sino una ruptura de palabra. Y pues en este caso LaTeX, al hacer una ruptura de palabra, les hace ver o notar eso. Pero eso no es un error, ya que el documento se compila de forma, digamos, normal. Solamente es como una advertencia de que está ocurriendo eso, en caso de que no quieran que ocurra. Luego de eso, por ejemplo, voy a hacer otra cosa. Voy a copiar esto. Voy a pegarlo acá y ahora voy a generar notas de pie de página. ¿Cómo las genero? Pues simplemente coloco acá, digamos, no sé, backslash y coloco footnote y coloco acá hola, hola. O por ejemplo, tengo otra acá y coloco, bueno, vamos a probar primero con la primera para ver qué ocurre. Coloco la nota de página y acá me aparece hola, hola. Ahora, si yo coloco por acá una segunda nota de página, por ejemplo, footnote, y coloco esto no es verdad, por ejemplo, así, me aparece una segunda nota de página. Y se dan cuenta que siguen apareciendo entonces las notas de página una detrás de otra y numeradas de forma automática. Si yo, por ejemplo, en la siguiente acá coloco una nota de página, digamos otra, footnote, y coloco, digamos, esta es la última nota.
Acá disculpen que no estoy colocando tildes, eso es más que todo por escribir rápido. Entonces acá me aparece numerado con 3. O sea, me van apareciendo las notas de pie de página numeradas y en la misma página donde están. Y si se dan cuenta que aparece el número 3. Entonces ya sé colocar notas de página y notas de margen. Voy a quitarle desde ahora ya el paquete ShowFrame, porque ese paquete ShowFrame es solamente para ver cómo, digamos, se va a distribuir el contenido del documento en el documento. Entonces, si yo quito eso, o sea, lo comento simplemente y pues me aparece el documento así. Se ve bonito. ¿Qué otra cosa más les quería mostrar? Resulta de que existe un paquete para hacer referencias. ¿A qué me refiero con referencias? Con hipervínculos. O sea, con referencias me estoy refiriendo en este caso a hipervínculos, no a bibliografía, que se lo vamos a ver después. Entonces, ese paquete es el paquete hyperref. Acá lo he pegado. Entonces, la idea es que uno coloca use package entre llaves hyperref y acá entre paréntesis cuadrados yo estoy colocando algunas opciones que uso comúnmente. Para mostrarles, digamos, en qué se diferencian con opciones y sin opciones, voy a colocar, digamos, acá arriba nuevamente el paquete hyperref, pero en este caso, digamos, voy a comentar el de abajo, se lo voy a comentar así, y al de acá le voy a quitar las opciones, es decir, voy a borrar esta parte. ¿Para qué borro las opciones? Las opciones las borro para que puedan notar qué es lo que ocurre con ese hyperref. Acá, como se pueden dar cuenta, me aparecen ahora los pies de páginas con unos hipervínculos, es decir, si yo le doy clic por ejemplo acá al 3, me lleva al pie de página, si le doy clic al 1, me lleva al pie de página, si le doy clic al 2, me lleva al pie de página 2, es decir, me sirve para que en el documento tenga hipervínculos y así mi documento sea un poco más dinámico. Pero como se dan cuenta, ya aparece encerrado en un cuadradito los hipervínculos. Entonces, si yo comento esto y uso esto con las opciones que les estoy indicando, es decir, le estoy diciendo que tenga mejor links con colores en lugar de con cuadritos, defino que el color de mis links sea azul, y pues que estoy usando una compilación de PDF LaTeX, por eso es que coloco PDF Text, más que todo porque la salida va a ser un PDF. Entonces compilo nuevamente. Y ahora, si se dan cuenta, me aparece pues un poco más estilizado, pero los hipervínculos siguen funcionando, ¿ven? Listo, hasta acá todo bien. ¿Qué más podemos hacer? Yo tengo un artículo, necesito colocarle un índice. ¿Qué hago? ¿Lo escribo a mano? No. LaTeX tiene una forma muy fácil de escribir un índice, y eso es con la instrucción table of contents. Compilo y se dan cuenta, acá me aparece ya el índice, me aparece índice y acá me aparece además el índice. La peculiaridad es de que como esto es un artículo, entonces tanto el índice como el resumen aparecen en la misma página, o sea, aparece a continuación. Si yo estoy escribiendo un artículo, pues la única forma de solucionar eso, o una de la forma más práctica, es colocarle acá new page y mando todo a la siguiente página. Entonces así el índice aparece acá. Incluso podría ser, digamos, como antes del índice acá un new page, mando todo a la siguiente página, o sea, tendría mi página de portada, mi segunda página con el índice y pues empiezo con mi artículo. No es lo más adecuado, pero si quieren hacerlo así, digamos, en formato artículo, pues tocaría hacerlo de esa manera. Yo lo voy a dejar así tal como está, es decir, así como viene por defecto. Una vez que tengo esto, pues ya estoy en capacidad de hacer otras cositas. Hablando de hipervínculos, existen, digamos, formas para poder colocar una bibliografía para un documento. La forma de colocar una bibliografía va a ser con la siguiente instrucción. Voy a pegarla al final del documento, o sea, acá. Voy a pegar esta instrucción. Begin the bibliography, entre llave 0, vivitem y así. ¿Qué significa esto de los vivitem? Estos son como ítems. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo compilo, voy a compilarlo para que lo entiendan mejor. En la parte de abajo me aparece la bibliografía.
en 1 el autor, el nombre. O sea, si se dan cuenta, esto que he escrito acá aparece acá. Esto que escribí acá, o sea, aparece acá. O sea, yo simplemente tendría que colocar el nombre del libro en el formato adecuado y aparecería de forma automática acá, numerado también de forma automática. Ahora, ¿para qué sirve esto de acá? Estas palabritas que están entre llaves sirven para poder referenciar la bibliografía arriba, o mejor dicho, para poder hacer citas. Esto va a ser de forma muy básica, o sea, esto no va a ser normas APA o algo de ese estilo, sino simplemente va a ser, digamos, algo así. Por ejemplo, que yo haya tomado árbol, entonces yo coloco acá sites y coloco, no sé, que quisiera referenciar esto, digamos book 1, coloco entre llaves book 1, compilo, y entonces si se fijan en esta parte de acá, cuando yo voy a cada árbol me aparece 1 y puedo ir, digamos, si le doy clic, como tengo el paquete de IPREF activado, me lleva para acá. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Hay que tener en cuenta algo importante, y es que cuando yo compilo cosas con hipervínculos, a mí me está apareciendo de forma automática, así. ¿Por qué? Porque tengo un atajo de teclado que me permite compilar de forma rápida y BIM realiza las correcciones necesarias que toque hacer para que la compilación salga bien. Cuando compilen desde terminal, o sea, si abren un terminal y colocan PDF LaTeX y compilan el documento, o sea, si compilan, digamos acá, artículo.txt, lo que va a ocurrir es que tienen que compilar dos veces, ya que la primera compilación les genera un documento, digamos un archivito del cual se van a tomar los hipervínculos para la siguiente compilación. Es solamente lo que tienen que tener en cuenta para la parte de los hipervínculos. Esta parte de hipervínculos es bastante útil porque no solamente sirve para la bibliografía, sino también para otras cosas que vamos a ver en un momento. Otra cosa importante es que tienen que tener en cuenta que esta de acá no es la única forma de colocar bibliografía a un documento LaTeX. Hay otra forma en particular que quizás les vaya a resultar más útil, pero eso lo veremos en el capítulo donde expliquemos de forma específica cómo se coloca una bibliografía en LaTeX. Bueno, ya tenemos varias cositas. Otra cosa que podemos colocar por acá es cómo se enumeran cosas en LaTeX. O sea, cómo creo listas desordenadas y listas ordenadas. Eso se genera de esta forma. Por ejemplo, begin, enumerate. Voy a autocompletar con mi atajo de teclado. End enumerate. Y acá colocamos, digamos, ítem. Digamos, no sé, manzana. Ítem. Pera. Se autocompletó mal. Pera. Bueno, digámoslo así. Ítem. Banano. Entonces, si yo compilo, entonces aparece enumerado. Se dan cuenta que simplemente coloco ítem, ítem, ítem y se enumera. Yo puedo anidar también, anidar enumeraciones. O sea, puedo colocar acá begin, enumerate, end, enumerate. Y acá puedo colocar, digamos, ítem, ítem. Y puedo colocar acá, no sé, digamos, bla 1, bla 2. Compilo y se vuelve a numerar, pero si se dan cuenta, de forma automática, acá se numera con números, acá se numera con letras, y pues queda ya más organizado. Existen otros entornos de numeración que los vamos a ver específicamente cuando veamos los entornos de numeración. El otro que les voy a mostrar actualmente, digamos en este video, va a ser simplemente este, que es begin itemize, y vamos a autocompletarlo así. Itemize, y cuando yo coloco acá, pues como ya se deben de estar imaginando, acá digamos es para hacer listas pero desordenadas. O sea, si yo hago eso, acá me va a aparecer pues una lista pero desordenada, o sea, en este caso con puntitos. Yo también puedo anidar este tipo de listas. Entonces, si yo las anido, por ejemplo, y coloco un begin itemize dentro de un begin itemize, entonces puedo obtener lo siguiente. Digamos, coloco acá ítem y coloco acá otro ítem, puedo obtener esto que está acá,
y ven que cambia también el tipo de punto. Este tipo de cosas o detalles lo vamos a ver más adelante, pero se puede cambiar incluso la forma en que aparece el 1, la forma en que aparece en la A, la B, o estos detalles se puede personalizar de una forma muy muy fácil, entre comillas, pero se necesita un poquito más de experiencia. De momento, digamos, para un documento básico, pues está bien así. Listo, ya tenemos esto. ¿Qué más podemos hacer? Si se dan cuenta, acá en mi carpeta tengo una imagen que se llama imagen.png. Entonces, ¿cómo yo puedo insertar una imagen en este documento? Pues existe una forma, y esa forma de insertar la imagen se llama hacerlo mediante objetos flotantes. ¿Cómo es un objeto? Bueno, antes de insertarlo con objetos flotantes, lo voy a insertar de la manera, digamos, simplemente como incluyendo la imagen, que es con este comando de acá. Entonces, digamos, include de graphics, creo que era graphics. Entre corchetes coloco, digamos, la escala de la gráfica, digamos que sea 0.3, y el nombre de la imagen, imagen.png. Acá hay una cosa importante que tenemos que tener en cuenta, que me parece que si yo lo compilo tal como está así, no va a compilar por una razón importante, que para poder insertar gráficos, yo en el preámbulo necesito colocar un paquete para insertar gráficos, y ese paquete es el siguiente: use package, y en este caso coloco, esto era, me parece que esto era graphics. ¿Dónde está? Este de acá es el que yo uso. Le doy compilar, y entonces ahora compila y me dejó la imagen acá, justo donde yo la coloqué. Pero hay otro tema acá que es lo que les quería mostrar, ya como para ir casi que finalizando, es la forma en que yo puedo colocar objetos flotantes. Es decir, lo más normal, digamos, que cuando uno escribe un artículo es que la imagen lleve, digamos, un label en la parte de abajo, una leyenda, digamos, que indique o explique de qué trata la imagen, y que pues si yo la referencio por acá arriba, entonces puede identificar dónde está la imagen. Para eso se usan ciertos entornos en LaTeX. En este caso son entornos que se conocen como entornos flotantes. ¿A qué me refiero con flotantes? Que cuando yo los invoque, LaTeX va a ubicar la imagen no necesariamente acá, sino donde mejor le parezca para optimizar el espacio. En este caso, ese entorno se llama Begin Figure, y acá voy a colocar End Figure, y ya tendría acá mi entorno flotante. Si yo le quiero colocar a esta imagen, en este caso ¿cómo se podría decir? Una leyenda, que fue lo que les mencioné hace un momento. Le coloco simplemente algo que se llama caption. Acá dentro de caption escribo, por ejemplo, este es el logo de mi canal. Y si quiero que tenga un label, entonces acá dentro le coloco label y le coloco, digamos, img logo. Compilo, y lo que se van a dar cuenta es que ahora aparece como figura 1. Este es el logo de mi canal, y aparece acá la figura, no aparece centrada. ¿Qué hago? Hay una instrucción que acá se llama centering. Compilo y se centró la imagen, y listo, con eso quedó ya la imagen lista. Ahora, como yo le coloqué un label acá, img logo, significa que yo a la imagen la puedo, digamos, si yo la quiero citar por acá arriba, no sé, por ejemplo, voy a darle acá, digamos, no sé, digamos que yo por acá le haya dado un enter y, digamos, no sé, quiera citarla acá, digamos, la imagen, digamos, algo así como se muestra en la imagen, y entonces lo que yo coloco acá es
lo siguiente. Ref. Y acá coloco IMG logo. Compilo. Recuerden que acá se compila 2 veces, solamente que acá no se ve porque pues mi editor lo hace automáticamente. Entonces si yo le doy clic acá, démosle clic acá, me va a llevar a la imagen. Y listo, eso era otra cosa de las que les quería mostrar. Una cosa que se deben de estar preguntando es lo siguiente, digamos, si ustedes miran la imagen está ubicada acá en la parte inicial de la segunda página, pero si se fijan, la segunda página, digamos, según lo que yo coloqué, por ejemplo, acá estoy haciendo un salto después de árbol, que está, digamos, acá, yo coloco New Page, y coloco acá, esta es la segunda página, ¿ven? Y este título de acá, de esto es la segunda página, aparece después de la imagen, y se supone que la imagen va después de este párrafo, y este párrafo de acá es este párrafo de acá, es este último párrafo. ¿Cómo yo puedo hacer para que LaTeX haga lo posible de colocarlo donde yo quiero? Es que en Begging Figure, en esta parte de acá, yo simplemente tengo que colocar esto, HT, guardo, y ya tendría la imagen en su sitio. Esto no siempre funciona tal como lo acabamos de ver, ya que el LaTeX la va a acercar lo más posible a donde yo quiero colocarla, pero no siempre nos va a hacer caso, ya que el LaTeX va a priorizar que el documento se vea bonito y se optimice el espacio a nuestros gustos personales. ¿Se puede forzar ciertas cosas? Sí, pero eso ya requiere, digamos, un poco más de experiencia manejando LaTeX. De momento, esta es como la instrucción más simple que se puede mostrar. ¿Qué otra cosa más hace LaTeX? Estamos hablando de entornos flotantes. Entonces, otro entorno flotante, digamos, que es importante mostrar es el entorno table, que es para escribir tablas. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, digamos, no sé, imaginémonos que por acá arriba, por acá no, más arriba, digamos, imagínense que yo, digamos, por acá, digamos, después de este margin par, aquí yo quisiera colocar una tabla. Entonces, lo que yo hago para colocar una tabla es uso un entorno. El entorno que se usa para colocar una tabla es Begging, tabular, y tiene 2 argumentos. Tabular y luego, digamos, es como un argumento donde se indica cómo se va a separar las columnas. Por ejemplo, yo quiero que tenga 2 columnas, entonces, y que estén alineados en este caso a la izquierda, por eso le coloco LL. Voy a colocar, digamos, que tenga 3 columnas, una a la izquierda, el texto dentro de la columna, el otro, digamos, centrado, y el otro, digamos, a la derecha. Entonces le coloco LCR. Entonces eso significa que pues left, center y right. Entonces pues eso me representa esa parte que está ahí. Una vez que yo tengo eso, entonces en la siguiente parte pues tengo que cerrar la tabla. Entonces le doy End, tabular, y ya. Y acá escribo la tabla. ¿Cómo la voy a escribir? Pues la voy a escribir, digamos, así. Las columnas se van a separar con ampersands. Entonces voy a colocar acá ampersands. Y los saltos de fila se hacen con estas barritas. ¿Qué ocurre acá? Por ejemplo, si yo escribo acá hola, bla bla, y acá escribo, digamos, no sé, vamos a escribir acá, no sé, digamos como José, y acá vamos a escribir, no sé, como Jorge, digamos, así, y acá voy a escribir, no sé, como, imaginémonos que sean personas, entonces, digamos, acá en lugar de hola coloquemos, no sé, María, entonces acá coloco, digamos, edades, no sé, digamos que sea una tabla para clasificar las edades de las personas, 12, 9, por ejemplo, y acá que tenga 10, entonces, si yo compilo, me va a aparecer un arreglo en forma de tabla por acá. ¿Dónde está? Acá. Si se dan cuenta, acá me aparece una especie de tabla. No me aparecen, digamos, divisiones de la tabla ni nada, porque no las he colocado. Si yo quiero indicar que existan divisiones de tablas, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo que yo hago es simplemente acá, por ejemplo, si quiero que haya una línea vertical al inicio, uso este símbolo, la barrita vertical. Digamos así. Si yo quiero que todas, digamos, para mostrarles lo voy a compilar así como está. Esto significa que va a haber una barra vertical al inicio y al final, ¿ven? Si yo quisiera que haya una barra vertical antes de empezar las palabras, yo coloco acá H
line. Si coloco ese hline, lo que va a ocurrir es que se va a pintar una barra aquí, arriba. Si yo coloco, después de que termino la primera fila y hago el salto, coloco otro hline y abajo coloco otro hline, entonces se me va a pintar como todo el recuadro completo, ¿no? Voy a separar los títulos y la parte de abajo. Si yo quisiera que se pinte acá una línea y acá otra línea, pues aquí, o sea, en esta parte de acá, yo tendría que colocar nuevamente dos barritas verticales y eso me genera una tabla. Y bueno, eso es, digamos, la forma más básica de hacer tablas. Eso se puede personalizar de una forma que no se imaginan, pero para un trabajo inicial está bien. Lo siguiente que tenemos que ver es, les dije que estamos haciendo entornos flotantes. De momento, esa cosa que he pintado ahí no es flotante. Así como para incluir gráficos había un entorno que era Begin Figure, para incluir tablas hay un entorno que se llama Begin Table. Y entonces coloco acá End Table. Y digamos acá también este entorno soporta lo que coloqué hace un momento, que es el Caption. Y acá le puedo colocar, digamos, esta es una tabla de edades. Y entonces en esta parte de acá puedo colocarle el label, digamos algo así como tab edad, y compilo. Y si se dan cuenta, ahora me va a aparecer esto. Acá aparece lo mismo de la vez pasada, ¿no? Que no está centrado. Entonces, si yo quiero que esto esté centrado, pues le coloco backslash centering y se centra mi tablita y ya me queda bien. Una cosa que en particular, digamos, y lo digo en particular porque es una cuestión de gustos míos, es que acá aparece como cuadro 1. Y yo cuando enumero las tablas en mi documento, yo no lo suelo hacer, digamos, como tabla 1. Yo lo suelo hacer, en este caso, bueno, no lo suelo hacer como cuadro 1, yo lo suelo hacer, digamos, como tabla 1, tabla 1, tabla 2, tabla 3. ¿Qué hago para eso? Pues hay un comando, que esto ya es un poquito más avanzado, porque pues de la forma que les voy a mostrar acá, digamos, voy a pegarlo acá. Este comando me sirve para decirle a LaTeX que el nombre en español de table, o sea, de la tabla, lo cambie a tabla, en lugar de lo que tiene por defecto. De esta manera se pueden renombrar comandos, todos los comandos que ustedes quieran, que existe LaTeX para que tengan sus propios comandos personalizados, algunos incluso acortarlos. Y una vez que yo tengo esto, por ejemplo, si compilo nuevamente, pues ahora LaTeX lo va a colocar como tabla 1. ¿Qué otra cosa más? Que como yo le he colocado el label, pues el label me va a servir para referenciar la tabla, digamos. Y por ejemplo, si yo por acá en la parte final, digamos, no sé, digamos, acá por ejemplo escribo cómo se muestra en la tabla y acá coloco ref abro llaves y coloco acá, digamos, que sea esta, por ejemplo, tabla de edad. Entonces compilo. Entonces acá se van a dar cuenta que en esta parte me aparece cómo se muestra acá abajo en la tabla 1. Si yo le doy clic al 1, clique bien, me lleva a la tabla 1, o al menos donde está la leyenda de tabla 1. ¿Qué es lo que ocurre acá? Si ustedes se dan cuenta, LaTeX ha acomodado el texto, porque antes esta tabla cabía en la parte de arriba, o sea, había espacio para la tabla acá. Ahora no hay espacio para la tabla ahí. La ha movido hacia acá. ¿Qué otra cosa más puedo tener en cuenta? Que en el caso de la tabla, por ejemplo, también existe el comando ht. Si yo coloco ht, entonces en este caso no ocasiona nada, porque pues la tabla sí está debajo de donde yo quiero que esté. O bueno, si yo miro con cuidado, no está debajo de donde yo quiero que esté. Si se dan cuenta, acá ocurre algo curioso y va a servir de ejemplo para que entiendan cómo trabaja LaTeX. Mi tabla está justo debajo de donde dice esto es una nota. O sea, mi tabla está debajo de este párrafo, según yo, y cabe debajo de este párrafo. Ahora, LaTeX podría, por ejemplo, a este texto subirlo más arriba y meter la tabla, pero seguramente que al hacer eso internamente calcula de que no se puede y por lo tanto la coloca en la siguiente página.
De esa manera funciona LaTeX. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa si yo a esta tabla voy a copiar desde abajo, desde table, voy a copiar acá hasta acá y voy a colocar la tabla acá. O sea, voy a pegar la tabla, en este caso justo debajo de este párrafo, después de cómo se muestra en la imagen. Entonces voy a hacer eso, compilo, y lo que vamos a ver es lo siguiente, que la tabla se subió a la parte superior. Ahora, ¿qué hubiese pasado si yo no le colocaba el HT? Si yo no le colocaba el HT, entonces la tabla seguramente se pinta abajo. ¿Ven? Entonces ahí lo que está haciendo LaTeX es que funciona de forma diferente según ese comando. Otra cosa más que se pueden dar cuenta es que sin el HT sí lo muestra debajo de esto, pero lo muestra en la página de arriba. En cambio, cuando yo le coloco el HT, lo muestra en la página de abajo. Ah, no, lo subió a la parte de arriba. Bueno, la parte curiosa acá es que cuando yo lo coloco a que lo pinte en la parte de abajo, era lo que me estaba refiriendo ahora, es que hace que haya un salto de página. O sea que la tabla se pinte en la página siguiente, mientras que si lo pinto acá y no le coloco el HT, sí lo alcanza a pegar, digamos, en esta página, a la tabla. Eso es un poco raro, pero LaTeX así funciona. Por eso no se preocupen, porque igual su documento se va a ver bonito. Y lo más importante es que pues las tablas y las figuras quedan referenciadas de forma apropiada. Y bueno, hay un entorno más que les quería mostrar, y es el entorno de ecuaciones, porque de momento, digamos, hasta donde vamos, pues creo que con lo que tenemos hasta acá, cualquier persona ya sería capaz de escribir un documento en LaTeX. Digamos, no sé, si una persona que estudia Derecho está viendo este video, ya puede escribir, digamos, un artículo en LaTeX para algún trabajo que requiera, y pues con esto de acá no necesita escribir ecuaciones, o al menos los abogados normales no necesitan escribir ecuaciones con tanta regularidad. O alguien que quiere escribir un libro, no sé, por ejemplo, de literatura, un cuento o algo así, pues tampoco va a necesitar escribir ecuaciones. Entonces, con esto ya pueden escribir un artículo, digamos, de forma bonita, sin ecuaciones. Para escribir ecuaciones es más o menos sencillo. Voy a poner los ejemplitos, digamos, más o menos, a ver, ¿por dónde lo podría colocar? En lo que dice de la segunda página, ya que ahí tengo más espacio como para trabajar con cosas. Entonces esto dice donde esto es una subsección. Esto está por acá. Entonces voy a escribir, digamos, por acá, digamos, antes del índice. Entonces voy a colocar, por ejemplo, no sé, esta es una ecuación muy común. ¿Y qué ecuación voy a colocar? Pues la de acá. E igual a mc, y con este símbolo se coloca el cuadrado. Entonces coloco así, compilo y me aparece la ecuación. ¿Qué quiero indicar con esto? Que con los símbolos de peso, peso o dólar, dólar, se escribe en este caso pues la ecuación, y LaTeX lo traduce a un formato de ecuación. Si yo quisiera tener la ecuación centrada, por ejemplo, lo que yo podría hacer es escribirlo también entre símbolo de dólar, así. Pero acá, digamos, voy a escribir otra ecuación. Digamos, F igual a m por a. La segunda ley de Newton para cuando nosotros tenemos masa constante. Y aparece la segunda ley de Newton centrada. Podría escribir incluso, digamos, otra cosa, digamos una integral. Digamos, int, me significa integral. En la parte de abajo voy a colocar que sea de a hasta b, y voy a colocarle, no sé, que sea por ejemplo de x. Voy a colocarle acá que sea text de acá x. Y le voy a colocar, bueno, que esto es igual, digamos, a una fracción, que es frac, donde en el numerador está x al cuadrado y en el denominador está el 2. Compilo. Acá me ha faltado obviamente la constante, ¿no?, de integración. Vean que acá me da un pequeño error. Dice undefined control sequence. Listo. ¿Por qué me da ese error? Posiblemente porque me falte algo.
o no esté detectando algo LaTeX. Si yo subo a la parte superior, yo veo todos mis paquetes y pues obviamente sí falta algo. Faltan paquetes matemáticos, porque de momento no he importado ningún paquete que me soporte el lenguaje matemático. LaTeX soporta algunas cosas por defecto, como por ejemplo los exponentes que coloqué en e igual a mc cuadrado, pero hay cosas que sí son muy específicas para poder tener soporte para algunos símbolos matemáticos. Entonces, para eso lo que voy a colocar es estos paquetes que están acá: AMS-Simp, AMS-Fonts, MatRSF. Todos esos paquetes hacen algo en especial que cuando veamos paquetes matemáticos en LaTeX, o mejor dicho, escritura de ecuaciones matemáticas en LaTeX, pues se los voy a explicar con más detalle. De momento los voy a colocar simplemente y voy a compilar mi documento otra vez. Y ahora, si se dan cuenta, pues ya no me da ningún error. ¿Cuál era el error? Digamos, como para que se den cuenta. Voy a borrar los paquetes y compilo nuevamente. Si se fijan, al momento de compilar, esta D que está aquí es una D cursiva. Yo en la parte de abajo, voy a pegarlos nuevamente para que después compile ya sea más fácil. En la parte de abajo, acá donde estoy escribiendo mi ecuación, yo coloqué text entre llaves D. ¿Por qué coloco eso? Porque D es un operador y los operadores se van a colocar en letra cuadradita, o sea, no en letra cursiva, porque letra cursiva son variables. Entonces, si compilo ahora, la D aparece cuadradita. Y lo que ocurría era que alguno de esos paquetes seguramente sirve para que este text funcione dentro de un entorno de doble dólar o de doble llave, en este caso para una ecuación. Entonces, para los que sean exigentes, pues acá vamos a hacerlo un poquito más formal a nuestra ecuación. Acá, digamos, como es una integral definida, vamos a colocarle acá left punto right barrita de a B, y ya me aparece evaluado de A a B. Este left punto es básicamente para indicarle que acá no tengo un delimitador como barrita, o sea que la barrita solamente aparece acá, y entonces pues que la barrita tiene que tener la altura de esta cosa que está entre el left y el right. Si yo quisiera colocar, por ejemplo, en lugar del punto, si yo tuviera una barrita, digamos que tuviera un valor absoluto y coloco acá, entonces coloco una barrita y me aparece pues la barrita acá, pero pues en este caso no se lo colocaría así, sino que simplemente uno coloca un punto cuando uno quiere que aparezca solamente una de las cosas grandes a un lado, o sea, uno de los delimitadores grandes, en este caso pues la barrita larga, para decir que se evalúa de A hasta B. Otra cosa importante, digamos, a tener en cuenta: ¿qué pasa si yo no lo colocara entre doble dólar? Sería una expresión de una sola línea. Y el problema con esa expresión de una sola línea es que la integral aparece más chiquita, si se dan cuenta. ¿Cómo soluciono eso? Existe un comando que cuando yo tengo expresiones de línea, yo puedo colocarlas en modo display, que se llama display style. O sea, le estoy diciendo que estoy en una línea, pero muéstramelo en formato grandote. Y agranda la expresión, pero si se dan cuenta no está centrada. Es decir, yo si escribo algo antes de esto como hola, hola, la expresión continúa, vamos a ver, no guardé bien, la expresión continúa después del hola, hola en una misma línea. En cambio, si yo en lugar de este dólar o signo de peso coloco doble dólar, la expresión va a saltar a la siguiente línea y no va a ser necesario colocar el display style para que salga en formato grande. Listo. Bueno, después de esto voy a mostrarles otra cosa más acá. Voy a escribir otra ecuación, pero no la voy a escribir con doble dólar, sino que voy a mostrarles un entorno especial que sirve para referenciar ecuaciones. El entorno se llama Begin Equation. Vamos a en equation, y acá voy a escribir una ecuación, digamos, no sé, esta vez voy a escribir f igual a m por a, y voy a colocarlas como son vectores, bec y bec. Como se dan cuenta, hay varios comandos que me permiten
personalizar mi ecuación. Por ejemplo, acá me sale f con flechita, a con flechita. Este vec lo que hace es colocarle la flechita a lo que lleva adelante, y pues me sale fuerza igual a masa por aceleración, y me sale además acá un 1. O sea, mi ecuación se enumeró automáticamente. ¿Qué pasaría si yo la quisiera referenciar? O sea, digamos, le tendría que colocar un label, y lo voy a colocar, por ejemplo, Newton. Entonces, una vez que hago eso, si yo, imagínense que quiero hablar de esta ecuación por abajo, digamos por acá, digamos acá. Según la ecuación, y acá no voy a usar ref, voy a usar ecref. Podría usar ref, pero no se pintaría las cosas de forma bonita. Y entonces coloco Newton ec. Entonces cuando coloco ecref va a ocurrir algo curioso, y es que si vamos acá, la ecuación, a diferencia de las otras referencias, se coloca entre un paréntesis, que es lo usual para referenciar ecuaciones. Es decir, cuando yo referencio una ecuación, el número de la ecuación lo coloco entre paréntesis, y pues esto lo hace de forma automática. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo acá, bueno, tengo esta ecuación y tengo esta otra ecuación, que esta no está enumerada? Si yo la quisiera enumerar a la ecuación de la parte superior, entonces pues en lugar de los signos de pesos, coloco begin equation, y abajo también coloco end equation. Y una vez que tengo eso, compilo y me quedó centrada y numerada. Y noten que esta era la ecuación 1, pero LaTeX se encargó de numerar a esta como ecuación 1. Y bueno, con este video ya han adquirido las habilidades necesarias para poder escribir su primer artículo en LaTeX, y a partir también de este video pueden profundizar aquellos detalles que consideren necesarios. Yo por mi parte, en los siguientes videos de este curso, iré subiendo esos detalles que quizás les causan aún curiosidad, que no se han explicado por cuestiones de tiempo, como por ejemplo tamaños de fuente, otras personalizaciones más específicas del documento, definición de entornos, personalización de tablas, otras formas de escribir ecuaciones y otros cuantos detalles más que iremos abordando en los demás videos. Entonces, pues, si les gustó este video o consideran que hay algún amigo o amiga que les pueda interesar, pues recomiéndenlo. No olviden suscribirse, activar la campanita, y pues conmigo será hasta otra oportunidad. Hasta luego.